Buenas, en este encuentro vamos a abordar el ciclo de vida de Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad de Chagas. ¿En qué consiste la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria causada por un protozoo flagelado llamado Trypanosoma cruzi. Esta se cataloga como una enfermedad transmitida por vectores, ya que el principal o el más importante mecanismo de transmisión es la picadura de un vector llamado comúnmente chinche, el cual pertenece a la familia Reduvidae. Esta enfermedad afecta en su fase crónica vísceras, siendo las principales el corazón, el tubo digestivo y el tejido nervioso. Fue descubierta en Brasil en el año 1909 por Carlos Chagas. En honor a él es que se le da el nombre de enfermedad de Chagas. Fue un descubrimiento peculiar, ya que es una entidad en la cual se descubrió primero el agente etiológico, es decir, el parásito, y hasta después se descubrió la enfermedad que producía. En Nicaragua, el principal mecanismo de transmisión es a través de la picadura de los vectores. Sin embargo, este no es el único mecanismo de transmisión. La enfermedad también se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo, es decir, transmisión vertical. También se puede transmitir en accidentes de laboratorio, por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos o incluso por alimentos contaminados por las heces del vector a través de vía oral. Este parásito pertenece a la familia Trypanosomatidae. Dentro de esa familia hay 4 tipos de formas evolutivas, que son el amastigote, el promastigote, el epimastigote y el tripomastigote. Cabe recalcar que Trypanosoma cruzi no es el único agente etiológico que pertenece a esta familia. También dentro de esta familia hay otro hemoflagelado que vamos a ver más adelante, que es Leishmania. Estas 4 formas evolutivas no las tiene todas Trypanosoma cruzi. Él en su ciclo de vida presenta la forma evolutiva de amastigote, epimastigote y tripomastigote, mientras que Leishmania, cuando veamos el ciclo de vida de Leishmania, él presenta la forma evolutiva de amastigote y promastigote. Vamos a centrarnos entonces en las 3 formas evolutivas que presenta Trypanosoma cruzi, comenzando con el amastigote. Como ustedes pueden ver, el amastigote tiene una forma redondeada u ovalada. Aproximadamente mide 1.5 a 4 micras de diámetro. Esta forma la encontramos en el huésped vertebrado, en el ser humano principalmente, dentro de lo que son las células, principalmente células fagocíticas como macrófagos o células del sistema reticulo endotelial, pero también lo podemos encontrar en tejido muscular, tejido nervioso, dentro de las vísceras como las del músculo liso del tubo digestivo, entre otras. Esta es la forma de replicación dentro de estos huéspedes vertebrados. Se divide por fisión binaria. El epimastigote, como pueden ver, es una forma alargada, tiene un aspecto fusiforme, se le llama forma intermedia, es de un tamaño menor que el tripomastigote. Podemos observar que en su estructura tiene un núcleo que está casi central y a la par, en la parte anterior, tiene un cinetoplasto del cual emerge el flagelo. Entonces podemos ver que en el parásito, en el caso del epimastigote, el cinetoplasto y el flagelo están anterior al núcleo y podemos ver que carece de membrana ondulante. ¿Dónde observamos el epimastigote? Esta es la forma de reproducción en el tubo digestivo del vector. También lo podemos encontrar como forma de reproducción en los cultivos. Se divide, al igual que el amastigote, por fisión binaria. Y este es el tripomastigote. Como podemos ver, el tripomastigote también tiene una forma alargada y fusiforme, al igual que el epimastigote, pero es de mayor tamaño. Este general mide unas 20 micras y este generalmente mide unas 15 micras. El tripomastigote tiene otra diferencia. Si podemos ver, el núcleo está casi central, pero podemos ver que el cinetoplasto, a diferencia del epimastigote, está posterior al núcleo y de él emerge el flagelo. Es decir, cinetoplasto y flagelo están posteriores al núcleo. Si bien el flagelo emerge posterior, vemos que sale por el extremo anterior del flagelo
y ven esto que está bordeando el flagelo, a eso se llama membrana ondulante. Eso hace que el parásito, a la hora que lo observamos en muestras sanguíneas, por ejemplo en una gota gruesa o un extendido periférico, él adquiera la forma de una C o de una S en base a cómo se encuentra el flagelo y la membrana ondulante. Esta constituye la forma parasitaria infectante, solo que el apellido cambia. En el caso del vector, como él se infecta al chupar sangre contaminada de un huésped vertebrado, la forma parasitaria infectante recibe el nombre de tripomastigote sanguíneo. Pero cuando el huésped vertebrado es infectado al picarlo el chinche y éste al hacer las deyecciones, y en las deyecciones encontramos la FPI, que en este caso el nombre cambia, se llama tripomastigote metacíclico. Entonces, en resumen, el tripomastigote es la FPI tanto para el vector como para el huésped susceptible, solo que cambiamos los apellidos. Lo otro importante es que el tripomastigote es la forma que yo observo cuando realizo un método diagnóstico directo, es decir, un método parasitológico. Cuando yo busco el parásito en la muestra de sangre, ya sea por un método como gota gruesa, extendido periférico o un método de concentración como Strout o el microhematocrito, la forma evolutiva que yo voy a observar es el tripomastigote y este tiene un pleomorfismo marcado. Hay formas que son anchas, hay formas que son delgadas y hay formas que son intermedias. Ahora viene lo importante de este encuentro, que ustedes logren entender el ciclo de vida de este parásito. Como les mencionaba, el principal mecanismo de transmisión es a través de la picadura del chinche. En Nicaragua son dos los chinches que se han encontrado con mayor frecuencia. Uno, el que ven aquí a la izquierda, este es el vector autóctono o nativo en nuestro país, recibe el nombre de Triatoma dimidiata. Y este de aquí a la derecha es el vector alóctono o le decimos vector introducido porque viene de otros países. Este recibe el nombre de Rhodnius prolixus. ¿Cuál de los dos es más agresivo y cuál tiene mayor capacidad de transmitir el Trypanosoma cruzi? Es este, Rhodnius prolixus. ¿Por qué? Porque es más voraz, más agresivo, tiene un ciclo de vida más corto y se ha encontrado mayor densidad de este vector en las viviendas. Sin embargo, Nicaragua consiguió un gran logro. Gracias a las medidas de prevención implementadas en nuestro país, en el año 2018, Nicaragua fue certificada por la eliminación del vector alóctono, es decir, el vector introducido. Nosotros logramos eliminar Rhodnius prolixus. ¿Por qué se sigue entonces presentando la enfermedad? Porque si bien Triatoma dimidiata es menos agresivo, es más difícil erradicarlo, porque su ciclo de vida o su hábitat es más peridomiciliar y selvático. Esa era la gran diferencia que tenía con Rhodnius prolixus. Rhodnius prolixus era más intradomiciliar, así que las medidas de prevención, como rociamiento de las viviendas, intra y peridomiciliar, lograban erradicar a este vector. Pero en el caso de Triatoma dimidiata es más difícil, ya que este vector tiene también un hábitat selvático. Regresando al ciclo de vida, el ciclo de vida vemos que es heteroxeno. Heteroxeno, ¿por qué? Porque hay dos huéspedes. Un huésped vertebrado, que puede ser el ser humano o un animal que se ha infectado por el parásito, y un huésped invertebrado, que en este caso corresponde al vector, que es el chinche. Vamos a comenzar con el ciclo de vida del chinche. ¿Cómo se infecta el chinche? El chinche se infecta cuando pica a un reservorio infectado, sea un ser humano o sea un animal. Él es hematófago. ¿Qué quiere decir eso? Él chupa sangre para alimentarse. Al chupar sangre, acuérdense que en la sangre tenemos la forma parasitaria infectante, o sea, ahí están los tripomastigotes sanguíneos. Entonces, él por su probóscide penetra este tripomastigote sanguíneo. Él va a sufrir cambios en el tubo digestivo del vector. Cuando llega al estómago, adquiere unas formas redondeadas llamadas esferomastigotes. Luego pasa al intestino medio y en el intestino medio adquiere una forma alargada fusiforme, transformándose en el epimastigote. Como les mencioné en la morfología, el epimastigote es el que se divide
por fisión binaria. Luego él viaja a la ampolla rectal y en la ampolla rectal adquiere la membrana ondulante y se transforma entonces en el tripomastigote, que recibe el apellido de metacíclico. Esta es la forma parasitaria de eliminación en el vector y va a salir por la S del vector. ¿Qué pasa? Cuando el vector ingiere mucha sangre, eso activa un reflejo que lo hace defecar y en las deyecciones elimina al tripomastigote metacíclico, que constituiría la forma parasitaria infectante para el hombre. Este ciclo en el vector dura aproximadamente unos 20 días para que él se torne infectante y va a permanecer infectante así toda su vida, que es de aproximadamente un año. El ser humano es picado por este vector principalmente durante la noche cuando está durmiendo. Pues el vector invade la casa, más que todo casas que tengan una construcción que favorece la penetración y mantenimiento de este vector. El vector va a realizar lo siguiente: en la noche va a picar al ser humano y no va a dolerle porque él secreta sustancias que son como sedantes que evitan que la persona tenga dolor a la hora de la picadura, y cuando coma mucha sangre se llene el estómago de sangre, eso activa el reflejo para que él defeque y elimine las deyecciones, el tripomastigote metacíclico. El ser humano puede ser que se rasque y pueda penetrar el parásito ya sea por el sitio de la picadura o bien por las lesiones como escoriaciones, fisuras que se hagan en la piel, por el rascado, o bien a veces a ellos les atraen mucho los orificios, sobre todo la nariz, el ojo, al chinche, y él entonces defeca en la mucosa nasal o en la mucosa oral, o bien la persona busca a la hora de picar, rascarse en la noche, después se toca los ojos, la nariz o la boca y entonces por las mucosas o bien por las lesiones en la piel penetra el parásito. Este tripomastigote metacíclico, sus células dianas son células fagocíticas, principalmente los macrófagos. ¿Qué va a ocurrir? Él va a ser fagocitado. Va a formarse el fagosoma, pero aquí viene uno de los mecanismos de evasión más importantes del parásito. El parásito tiene dos factores de virulencia llamados transialidasa y TC-tox. La transialidasa, como el nombre lo dice, transfiere ácido ciálico y le quita el ácido ciálico a la membrana del fagosoma, y el TC-tox tiene una estructura molecular muy similar al C9. Si recuerdan al C9 del complemento, él era el que se polimerizaba y formaba un poro en la membrana, y así, junto a los dos factores de virulencia, desintegran el fagosoma antes que se dé la fusión fagolisosoma. Entonces el tripomastigote se escapa de la vacuola al citoplasma, donde se diferencia en amastigote, como lo recordamos en la morfología. Aquí lo ven redondo u ovalado, y posterior a ello este inicia a realizar fisión binaria. Se va a multiplicar, y cuando está a punto de reventar la célula, él se vuelve a transformar en tripomastigotes, pero en este caso recibe el nombre de tripomastigote sanguíneo, rompe la célula para invadir nuevas células y así se va diseminando por vía sanguínea y hemática a diferentes órganos, teniendo predilección por corazón, tubo digestivo y lo que es el tejido nervioso. Esto se llama periodo prepatente. Desde que me infecto hasta que yo puedo detectar en sangre las fórmulas evolutivas del parásito, pasa un total de 7 a 14 días, que constituye el periodo prepatente para esta enfermedad. Este periodo prepatente coincide con la fase aguda de la enfermedad y ahí se completa el ciclo de vida del parásito. El principal ciclo de transmisión en nuestro país y en la mayoría de los países es el ciclo domiciliar. ¿Qué pasa? El vector invade las casas, las viviendas que son de riesgo para este vector, y durante la noche pican al ser humano. Entonces lo más frecuente es el ciclo doméstico o intradomiciliar. Le sigue en frecuencia el ciclo peridomiciliar, que es que a uno lo pique afuera de su vivienda, pero en los alrededores de esta, y lo menos frecuente es el ciclo selvático.
Si construimos la cadena epidemiológica basados en este ciclo de vida, el eslabón A, que corresponde al reservorio, son huéspedes vertebrados que están infectados por el parásito. Suelen ser animales domésticos, que es lo más frecuente, y animales silvestres. Dentro de los animales domésticos, los más frecuentes en estar infectados son los perros, gatos, las ratas, y los animales silvestres, los más comunes en el país, armadillos, zarigüeyas y los murciélagos. El eslabón B, si queremos construir la cadena de transmisión, recuerden que siempre hemos construido la cadena de transmisión en el ser humano y la cadena de transmisión en el vector. En el ser humano, como les mencionábamos, el vector cuando ingiere sangre, él va a defecar como reflejo. Y en la S, ahí van a ir los tripomastigotes metacíclicos que constituyen la FPI para el ser humano. El medio de penetración entonces serían la S, y las puertas de entrada pueden ser dos. Puede ser la piel donde ocurrió la picadura, en ese puntito la picadura entra el parásito, o bien el paciente se rasque y entra por las escariaciones de la piel, o pueden ser también las mucosas, si él se toca luego las mucosas, o bien si el vector defecó cerca del orificio nasal, orificio bucal o lo que es el orificio ocular. Luego, donde va a penetrar son las células fagocíticas, principalmente macrófago, y este va a constituir el medio de evolución. Luego de que haga su ciclo de reproducción, transformándose en amastigotes para hacer fisión binaria y luego otra vez transformarse en tripomastigotes sanguíneos para diseminarse a la víscera, estos tripomastigotes sanguíneos son los que permanecen en la sangre y se anidan dentro de las células fagocíticas. Entonces, cuando el vector chupa la sangre, son a estos a los que aspira, y esto constituye entonces la forma parasitaria de eliminación para el ser humano. El medio de eliminación sería la sangre donde viajan estos, y la puerta de salida es la piel. Este sería la cadena epidemiológica de transmisión en el ser humano. En el vector, la forma parasitaria infectante, como el vector está chupando la sangre, serían los tripomastigotes sanguíneos. El método de penetración sería la sangre. La puerta de entrada es la probóscide del vector. El medio de evolución, su tubo digestivo. La forma parasitaria de eliminación, el tripomastigote metacíclico. El medio de eliminación, las deyecciones. Y la puerta de salida, la ampolla rectal. Y el eslabón C es el huésped susceptible. Ese huésped susceptible depende de diferentes factores, factores biológicos, factores sociales. Estos factores pueden ser factores también climatológicos. Dentro de estos factores, lo más importante, el factor primordial, es el tipo de construcción de la vivienda. Si ustedes ven los ranchitos cuyas casas, las paredes son hechas de barro, o vemos que los techos son de paja, o sea, más que todo construcciones con adobe y este tipo de materiales, entonces ahí se hacen grietas. Toda casa que tenga grietas, toda casa que tenga estos techos de paja, entonces el vector ahí es donde se esconde, en esa grieta en la noche, en esas pajas donde se esconde. Pero puede ser que yo tenga mi casa bien bonita construida, pero la tengo llena de chereques, la tengo desordenada, entonces también él se esconde ahí. Entonces algo importante en las medidas de prevención es el mejoramiento de la vivienda y ordenamiento de la vivienda para que el chinche no se esconda en estos lugares y no se siga dando el ciclo de transmisión. ¿Qué lleva a la producción de la enfermedad? Aquí les quiero recalcar algo. La enfermedad de Chagas es una enfermedad muy peculiar. Van a ver que la enfermedad se divide clásicamente entre fases: fase aguda, fase indeterminado latente y fase crónica. Algunos autores agrupan en una sola la fase indeterminada y la fase crónica, y solo la dividen en fase aguda y fase crónica, y la fase crónica la subdividen en fase crónica latente o indeterminada, que es la sintomática, y fase crónica sintomática, que dependiendo del área de afectación puede ser cardíaca, puede ser del tubo digestivo o puede ser neurológica. Pero la enfermedad es peculiar en lo siguiente: yo me pica el chinche y él me infecta, pero la mayoría de los casos en la fase aguda son asintomáticos. O sea, la persona no se da cuenta que el chinche la picó, porque recuerden que la picadura es indolora, y no se da cuenta que desarrolló la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Este parásito puede persistir en sangre por muchos años, escondido más que todo en los tejidos, ahí como calladito.
Y mucho tiempo después, 10, 20 o incluso 30 años después, yo desarrollo la fase crónica sintomática. O sea, me da una cardiopatía chagásica, que es la forma clínica más común en la fase crónica, o me da un megaesófago, un megacolon, esos cuadros se llaman megavíscera, o un cuadro neurológico, sobre todo si desarrollo VIH en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué este parásito hace eso? ¿Cómo es posible que tantos años después de infectarme me dé estas enfermedades? Un científico llamado Köberle trató de crear teorías que pudiesen explicar estos cuadros. Para la afectación cardíaca, él creó la teoría miogénica y encontró que las personas que habían sido infectados con el parásito tenían autoanticuerpos contra los vasos sanguíneos, el endotelio de los vasos sanguíneos y lo que es el intersticio. Eso se llaman autoanticuerpos EBI. Y entonces dijo que el parásito hacía mimetismo molecular. O sea, acuérdense que mimetismo es que él simula moléculas de nuestro cuerpo y el sistema inmune entonces se enreda y ataca a esas estructuras de nuestro cuerpo, desarrollando así un fenómeno de autoinmunidad. Luego él planteó para las megavísceras la teoría denervativa. Él dijo que en el caso de la teoría denervativa, el parásito se multiplicaba en el plexo nervioso parasimpático, principalmente el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, y aquí al reproducirse destruía estos plexos, causando un fenómeno de denervación. Esto se llamaba teoría neurogénica o teoría denervativa o degenerativa, que al final la denervación causaba megavísceras. También dijo que había una sustancia neurotóxica para tratar de explicar el daño neurológico y así la llamó teoría tóxica. También explicó que había un daño mediado por la respuesta inflamatoria. Surgió la teoría alérgica al ver que en la mayoría de los tejidos de las autopsias de estos pacientes había un infiltrado leucocitario granulocítico. Y también habló de la teoría circulatorio vascular. Decía que estos pacientes al hacerse sus autopsias se encontraba que en los tejidos había isquemia, o sea, se miraban microtrombos, necrosis en el tejido, lo que nos hablaba de una disfunción endotelial. En la actualidad, algunas de estas teorías, como la tóxica, se han ya refutado y se han dicho que no son válidas. Hay otras que todavía se están estudiando, pero se ha visto que en la actualidad, en la fase crónica, el mecanismo de daño realmente es multifactorial, es una mezcla de estas teorías. Entonces, se comenzó pensando, por ejemplo, en la principal complicación, que era la cardiopatía chagásica. Se decía, es por la teoría autoinmune. Estos pacientes se les daña su corazón debido a que el parásito hace mimetismo antigénico, haciendo que el sistema inmune se enrede y ataque al corazón de estas personas. Pero con esta teoría hubo un problema. Encontraron que los pacientes que estaban en fase crónica, incluso los asintomáticos, tenían autoanticuerpo EBI, pero no tenían cardiopatía algunos de ellos. Entonces la teoría ahí se tambaleó un poco. Y esto es lo más aceptado en la actualidad, la teoría multifactorial. Nos dice que es una mezcla, primero, de la persistencia del parásito en estos tejidos. Él lo que hace es como esconderse. Él vive intracelular ahí de forma latente, en el tejido del miocardio, en el tejido nervioso, entre otros. Persiste aún en bajas cantidades, pero ahí está. ¿Y qué está haciendo ahí? Está entonces procurando los siguientes daños. Está procurando daño del tejido nervioso a través de la teoría denervativa y destrucción de las neuronas, sobre todo del sistema nervioso parasimpático, lo que nos lleva a alteraciones de la contractibilidad, lo que les decía, la teoría vascular, o aquí él nos hablaba de que ellos descubrieron que la mayoría de estos tejidos había formación de microtrombo en el endotelio, lo que generaba isquemia y obviamente esto hace daño del miocardio y fibrosis. Y lo que dijimos, la teoría inmunitaria, la respuesta inmune que se ve alterada por la reacción de mimetismo antigénico, dándonos un fenómeno de reacción cruzada, generando daño colateral. Todo esto combinado nos lleva a lo que es el desarrollo de las complicaciones en la fase crónica. Y aquí tenemos dividido lo que es el curso de esta enfermedad. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el principal mecanismo de transmisión, como les decía, hay diversos mecanismos, pero el más importante es el
mecanismo vectorial donde mencionamos que en Nicaragua actualmente, como ya se radicó Rodney Prolixo, el más importante es Triatoma dimidiata. Y aquí cuando yo me infecto, entonces vemos que en los primeros días, ¿verdad? Yo tengo mi fase aguda que dura generalmente unos 14 días, 15 días. En esa fase aguda, el parásito está en alta multiplicación, hay mucha fisión binaria, por eso la parasitemia sanguínea y tisular es muy elevada. Debido a eso, el método diagnóstico debe ser un método diagnóstico parasitológico directo para poder detectar, que me permita detectar lo que son los parásitos en sangre. En esta fase, ¿qué presenta el paciente en la fase aguda? Bueno, en la fase aguda la mayoría de los casos son casos asintomáticos. Sin embargo, en los niños pequeños la cosa cambia un poco. Ellos sí son más propensos a desarrollar síntomas. Y en ellos podemos ver muy frecuentes dos signos de puerta de entrada. Uno, que es el que ven aquí, el signo de Romaña Massa. Cuando el parásito penetra a través de la mucosa ocular, se forma un edema bipalpebral, o sea que afecta a los dos párpados, que puede ser unilateral, como el que ven en esta foto, o bilateral. Este edema suele estar acompañado de conjuntivitis, queratitis, dacrocistitis y se le llama complejo oftalmoganglionar porque además de afectar el ojo, si yo palpo lo que son los ganglios linfáticos próximos a la región, van a ver que hay adenopatías. Más que todo adenopatías preauriculares, parotidianas, submaxilares y esternocleidomastoideas. El otro signo que podemos encontrar, que es cuando entra por piel, es el chagoma. El chagoma consiste en un nódulo inflamatorio o una placa erisipeloide que tiene ciertas características. Es indolora, está acompañada de edema circundante, es blanda a la palpación, cubierta por una piel seca y en la zona central sufre una necrosis o hemorragia y posteriormente se cubre por una costra. ¿Por qué entonces pasan inadvertidos? Porque a veces las personas desarrollan estos signos y creen que son otras causas, por ejemplo, que es una simple conjuntivitis y no piensan que es la enfermedad de Chaga, o bien ven la lesión del chagoma en la piel y piensan que es la picadura de cualquier insecto y como la gente no está educada sobre esta enfermedad, pasa inadvertida en la fase aguda. Pero vean, después de la fase aguda entra en lo que es la fase crónica. Esta fase crónica o indeterminada se divide en la fase asintomática. De hecho, es la mayoría que queda en la fase indeterminada asintomática, que es el 60 a 70% de los casos. Solo un 30-40% de los casos pueden evolucionar a las complicaciones, es decir, a la forma asintomática, siendo la más frecuente la cardiopatía, seguido de las megavísceras, que puede ser megaesófago o megacolon, y lo menos frecuente es la forma neurológica, que se da más en pacientes inmunosuprimidos. Y vean algo peculiar, en esta fase, como la respuesta inmune se activó, el parásito persiste en los tejidos, pero la parasitemia sanguínea se disminuye. Entonces podemos ver eso, la parasitemia sanguínea en la fase aguda es alta, pero vean, en la fase crónica se reduce. Y algo importante, en la fase aguda, ¿por qué después al pasar a fase crónica se reduce? Lo que es la parasitemia es por la activación de la respuesta inmune, la respuesta humoral, más que todo mediada por inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M presente en la fase aguda, la inmunoglobulina G, acuérdense que es crónica. Ellas van a lisar los parásitos que están en la sangre, disminuyendo así la parasitemia sanguínea. Por eso en la fase crónica esa parasitemia está muy disminuida. Eso nos hace pensar que en esta fase crónica no podemos enviar un método parasitológico o método directo, ya que casi no hay parásitos en sangre. Entonces debemos mejor enviar algún método serológico, es decir, métodos que nos midan esto, la respuesta inmune frente al parásito. Como ustedes pueden ver, vean, la inmunoglobulina G está muy elevada en la fase crónica. Y eso es importante. ¿Por qué el parásito persiste? Eso viene dado por la respuesta inmune. Cuando el parásito entra en la respuesta inmune, las células dendríticas presentan el parásito a los linfocitos T virgen. Y estos linfocitos T virgen en la etapa inicial diferencian al linfocito TH virgen a TH2 para activar la respuesta humoral. Recuerden que el linfocito TH2 es el que ayuda a activar a los linfocitos B en la respuesta humoral timodependiente. Se produce entonces elevada inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, los cuales inducen lisis del parásito, disminuyendo así la parasitemia sanguínea. Pero el parásito, como un mecanismo de evasión,
invade las células del tejido nervioso, tejido cardíaco, entre otras, para hacer reclutamiento y ocultarse de esta respuesta inmune mediada por anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos no pueden penetrar una célula y destruir un microorganismo que es intracelular. Entonces la célula dendrítica vira la respuesta a linfocitos TH1, porque los linfocitos TH1 ellos activan a los macrófagos para inducir hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad retardada, que está mediada por macrófago, esta sí, al ser una rama de la respuesta celular, puede destruir microorganismos intracelulares. Cuando vira la respuesta y se mantiene en respuesta celular, entonces eso es bueno porque ellos están eliminando los parásitos intracelulares, pero esta es la característica del parásito. Él hace inmunodepresión, o sea, inmunosuprime esta respuesta normal. ¿Cómo lo hace? Inhibiendo la respuesta TH1 al secretar interleucina 4 e interleucina 10, haciendo al huésped susceptible a la infección y al proceso patológico. Y aquí vemos esto, él está haciendo inmunodepresión. Vean, está secretando interleucina 10 para hacer que las células T reguladoras inhiban a los linfocitos TH1. Si no hay linfocitos TH1, no hay interferón gamma, no hay activación de los macrófagos y eso me permite la persistencia del parásito en los tejidos. Entonces él persiste ahí en el tejido como el del corazón, el tejido miocárdico o en el tejido nervioso de los plexos de Meissner y Auerbach, formando ahí sus famosos nidos de amastigotes. Y aquí está el problema. O sea, vean lo que les decía. Si al pasar, cuando ya el parásito está a nivel tisular, yo requiero respuesta TH1. Pero él, vean, inmunodeprime. Y el inmunodeprimir, él disminuye la respuesta TH1 al secretar interleucina 10 y aumenta la respuesta TH2. Se están produciendo anticuerpos, pero estos anticuerpos no pueden destruir un parásito que está intracelular. Y eso hace que progrese a la fase indeterminada, que puede llegar a la fase crónica sintomática. Si el paciente llega a fase crónica sintomática, se revierte esta respuesta, se eleva el interferón gamma y se disminuye la interleucina 2 y se vira la respuesta ahora al linfocito TH1. Pero ahí hay poquitos parásitos en los tejidos. Estos linfocitos TH1 activan macrófagos que en vez de ayudar van a causar daño colateral al dañar lo que son los tejidos cardíacos, tejidos neurológicos, entre otros. O sea, veamos que es una combinación, lo que les decía, es multifactorial. Es la mezcla de la persistencia del parásito más la respuesta inmune, más el daño del tejido nervioso, más el daño del tejido miocárdico, más el daño de lo que son los vasos sanguíneos. Algo importante es que sepan qué prueba se debe enviar. Entonces esto es de pura lógica. Si en la fase aguda hay mucho parásito, hay una elevada parasitemia sanguínea, como la pueden ver aquí, mi método de elección debe ser un método directo, un método parasitológico. En nuestro país el método está normado por la normativa de procesos de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, que ustedes deberán revisar para el seminario. Y nos dice que depende de la edad del paciente. Si es un niño menor de 1 año, el método de elección es el microhematocrito. Ese es un método de concentración. Solo si no tengo disponible microhematocrito, envío una de las otras técnicas diagnósticas, que puede ser examen al fresco, gota gruesa, extendido, entre otros. Pero si es un paciente mayor de 1 año, yo no envío microhematocrito. Mi primera opción va a ser otro método de concentración llamado método de Stroud. Esto es para la fase aguda, pero en la fase crónica, vean, la parasitemia sanguínea está baja. Yo no voy a enviar un método parasitológico directo. Yo debo enviar un método serológico, es decir, un método que me mida títulos de anticuerpos. Puede ser ELISA, puede ser IFI. En nuestro país la norma dice que debemos enviar 2 pruebas. La primera prueba es ELISA de antígenos crudos y luego tenemos que enviar ELISA de antígenos recombinantes. ¿Por qué la OMS recomienda 2 pruebas con un principio diferente? Escuchen, uno es ELISA antígenos crudos y la otra es ELISA antígenos recombinantes. Porque este parásito, ¿se acuerdan que dije que pertenecía a la familia Trypanosomatidae? Pues él hace reacción cruzada con sus anticuerpos con otros parásitos de esa familia, por ejemplo, Leishmania. ¿A qué se refiere eso? Puede ser que yo vivo en Matagalpa y a mí me dio leishmaniasis y ustedes me hagan la prueba de ELISA para Trypanosoma cruzi y la prueba de positiva, no porque yo tenga enfermedad de Chagas, sino porque está ocurriendo un fenómeno de reacción cruzada.
En otras palabras, el problema de estas pruebas es la especificidad. Por eso es que debo enviar 2 pruebas con principios diferentes. Puede ser que en una me dé reacción cruzada, pero no me va a dar la reacción cruzada en las 2 pruebas que utilizan un principio diferente. Eso es todo de la explicación que les iba a dar sobre el ciclo de vida y una explicación general de la enfermedad de Chagas. Deben profundizar en leer la conferencia, donde podrán encontrar con mayor detalle la sintomatología, la fase aguda, fase crónica. Podrán explicarles mejor lo que es los métodos parasitológicos, cada una. Incluso hay videos disponibles en la plataforma para que vean en qué consiste el método de Strauss, el método del micrematocrito. También podrán leer ahí los diferentes medidas de prevención, y eso es sacarlo con lógica. Ya habíamos dicho que el principal mecanismo de transmisión en nuestro país es el vector. Entonces, nuestras luchas contra el vector, ¿cómo luchamos nosotros contra el vector? Llegamos a las viviendas, las mejoramos, las limpiamos, pero también hacemos rociamiento de insecticida intra y peridomiciliar. Se educa a la población para que reconozca el chinche. Estos chinches son llevados por los pobladores a la unidad de salud para luego mandarlas al área de entomología del Ministerio de Salud. Si se encuentra que el chinche está positivo, esas viviendas se tienen que llegar a rociar. Entonces hay mucho de educación, mucho de búsqueda de estos vectores, rociamiento y más que todo luchando en cómo erradicarlo para así cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Algo que se me pasaba a explicarles, en lo que es los métodos diagnósticos, hay 2 maneras de clasificarlo. Botero lo clasifica en métodos parasitológicos directos, indirectos y serológicos. El directo y el indirecto, él los clasifica como métodos parasitológicos. En el directo, si yo obtengo el parásito de una muestra de sangre del paciente, ya sea gota gruesa, extendido, Strauss, micrematocrito, e indirecto, si yo tengo que multiplicar ese parásito en laboratorio, por ejemplo, a través del seno diagnóstico, en donde yo utilizo ninfas de Rhamnus prolixus, las pongo en una cajita y estas cajitas se las pongo en el antebrazo al paciente para que le chupe su sangre. Luego mantengo en el laboratorio estos chinches y superviso sus heces en diferentes cortes de días para ver si logran eliminar el parásito en las heces, y eso me está indicando que había parásito en la sangre del paciente y se multiplicaron en el tubo digestivo del vector. Y los métodos serológicos, pues los métodos que buscan títulos de anticuerpos. Sin embargo, esta clasificación de Botero es muy criticada porque realmente, según definición de parasitología, método directo es el que me detecta el parásito, método indirecto es aquel que me detecta la respuesta inmune. Por eso, otros libros, incluido la norma del Ministerio de Salud, mete a los directos toditos, PCR, senodiagnóstico, gota gruesa, Strauss, sin importar cómo yo obtuve la muestra, la sangre o cómo obtuve el parásito. E indirecto, ellos clasifican a los que detectan la respuesta inmune. Ustedes se rigen con el libro de Botero, así que se va a utilizar más la clasificación de Botero, pero sepan que es diferente a la que está colocada en la normativa del Ministerio de Salud. Los insto a revisar la clase, a revisar los links disponibles en la plataforma y videos explicativos de los métodos diagnósticos, y éxito en su seminario.